Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal en RTQ Conectados Contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro y también a través de nuestro sitio de internet www.rtq.mx, o si lo prefieren, pues ver grabado este programa más adelante en mi canal de YouTube, Andrés Mares. Y hoy vamos a reflexionar, amigos, de un tema, podríamos pensar de entrada extraño, lo es, porque no es un tema que suele asociarse al crecimiento personal, al menos hasta donde yo lo tengo entendido, y es el tema de la importancia de la variabilidad. La gente suele darle importancia a la estabilidad, no a la variabilidad. Suele darle prioridad a que las cosas se mantengan predecibles y que se comporten dentro de un rango previsible y que no salga de ese rango y que se mantenga ahí. Y es lo que solemos asociar al concepto de estabilidad. Sin embargo, no corresponde a la naturaleza en general ni a la naturaleza humana en particular desarrollarse en un contexto de ese tipo de estabilidad. Todo lo contrario, está diseñada para desarrollarse, para crecer en un contexto de variabilidad. ¿Qué significa eso? Que es sano, es bueno, es conveniente que hayan ciertos eventos que no sean predecibles, que se presenten de manera sorpresiva. Es también recomendable que vivamos por lo mismo ante ciertos o con ciertos niveles de estrés, porque eso nos mantiene en cierto nivel de conciencia. Cuando, por el contrario, vivimos con altos niveles de inconsciencia porque nos dejamos llevar por la rutina, por la monotonía, porque hemos generado un esquema de vida, justamente eso, predecible, habitual, lo que va sucediendo es que nuestro nivel de conciencia cada vez es menor. Y cuando nuestro nivel de conciencia decae, lo que sucede es que nos exponemos de manera peligrosa a una zona de confort que nos vuelve vulnerables. En otras palabras, la gran ironía consiste en que, queriendo evitar la vulnerabilidad a través de la estabilidad, sucede exactamente lo contrario, que a través de la estabilidad lo que nos vamos volviendo con el tiempo es más vulnerables. ¿Significa esto que no debo de procurar que se den a lo largo de mi vida y en concreto de cada día de mi vida actividades que sigan la misma pauta, hábitos que me permitan desenvolverme con el mismo nivel de rendimiento? No, eso está bien siempre y cuando no se dé a costa del crecimiento personal. Porque aunque lleguemos, vamos a llamarle así, al nivel máximo de desarrollo o de desempeño en algún área de nuestras vidas, siempre habrá otra u otras que estén esperando a que nosotros nos exijamos más, a que nosotros aprendamos algo nuevo, a que nosotros nos dispongamos a hacernos cargo de ese ámbito de nuestras vidas, de esa situación, de ese rasgo de nuestra personalidad que está esperando a que lo desarrollemos. Y aquí la incertidumbre juega un papel fundamental en la forma de variabilidad. Primero, por lo que ya mencionamos, la incertidumbre nos mantiene en un cierto estado de alerta. Que además, vamos a detenernos ahí un momento, es verdaderamente irrisorio que solemos vivir a pesar de nuestro estado de piloto automático, solemos vivir con altos niveles de estrés porque estamos demasiado alertas
a todo lo malo que pueda pasar. Entonces, por un lado, es una paradoja. Por un lado, aspiramos y logramos cierto nivel de estabilidad, pero por otro lado, nos tiene muy estresados la posibilidad de que salga algo mal y que eso que salga mal afecte a nuestras vidas. Aquí la cuestión es que se trata de poder manejar la variabilidad en rangos que sean razonables y no dejar que la imaginación cree sus propios rangos de tragedia, de drama, que son muy propios de una mente o de una parte de la mente que no ha terminado de evolucionar en ese sentido, porque ya realmente los niveles de amenaza y de peligro que podemos enfrentar hoy en día, pues no son los mismos que definitivamente se enfrentaban hace miles, inclusive millones de años. Ciertamente, por desgracia, la situación en el mundo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, justamente ha sido de experimentar cierto nivel de inseguridad. Si no es por un tema de delincuencia, es por un tema de inmigración o es un tema de diferencias raciales o es un tema de diferencias políticas o culturales, pero el hecho es que sí, hay que reconocerlo, se ha incrementado en cierta medida el nivel de riesgo que corremos respecto a nuestra seguridad física e inclusive me atrevería a agregar nuestra seguridad mental o nuestra salud mental. Vivimos tiempos muy inestables, saturados de información, de estímulos visuales, auditivos, sensoriales, y eso hace que la gente suela vivir alterada, suela vivir apresurada, ajetreada, inquieta, como nerviosa, pero todo eso podría corregirse o abarcarse con un mínimo de prudencia y sensatez en nuestra manera de vivir. La cosa es que, por un lado, vivimos altos niveles de estrés que no deberíamos por ideas imaginarias nefastas, catastróficas que alimentamos. Y por otro lado, también esos niveles de estrés elevados se alimentan porque vivimos inmersos en una sociedad que ha hecho del ajetreo una constante, porque estamos inmersos en crisis de toda índole, crisis políticas, crisis económicas, crisis sociales, crisis religiosas, crisis existenciales, vaya, y claro, eso nos tiene experimentando altos niveles de presión, de intensidad negativa, que nos desgastan innecesariamente, hay que decirlo, y por lo mismo impiden que nuestros mejores recursos de atención, de creatividad, de ingenio, se centren en encontrar formas de prosperar diversos ámbitos de nuestras vidas. Más bien nos hemos puesto en el modo protección. Y al respecto viene bien señalar una afirmación muy interesante que ha hecho el doctor Bruce Lipton, un experto en biología celular norteamericano, que en uno de sus libros, La biología de una creencia, altamente recomendable, por cierto, explica cómo la célula no puede realizar dos funciones clave para su existencia al mismo tiempo. Una de esas funciones es la función de crecimiento y la otra es la función de protección. Y lo que señala el doctor Lipton es que si está en el modo crecimiento, la célula no se encuentra en el modo protección y viceversa. Y estamos hablando de la unidad básica de nuestras vidas, que por lo mismo nos transmite una gran lección. No podemos pretender vivir sintiéndonos protegidos y seguros y al mismo tiempo
aspirar a estar creciendo. En otras palabras, si queremos crecer, necesitamos estar dispuestos a abrirnos a cierto nivel de riesgo. Hemos de jugárnosla en cierto modo y en cierto nivel para poder lograr ese crecimiento. Y eso implica, básicamente, estar dispuestos a adentrarnos a lo desconocido, probar nuevas cosas, intentar con nuevas acciones, implementar nuevos hábitos en nuestras vidas, es lo que mantiene nuestro crecimiento vigente, es lo que lo mantiene vivo. No obstante, muchas personas eligen por miedo o por comodidad, más bien el modo protección. Y entonces su estrategia para sentirse protegidas, para sentirse relativamente seguras, es no aspirar a demasiado en sus vidas. Es mantenerse en cierto nivel de comodidad, en cierto nivel de manejo de situaciones en su trabajo, en su familia, en sus relaciones sociales, y no buscar incrementar la calidad ni de su trabajo, ni de su manera de relacionarse con su familia, ni con sus amistades. ¿Y eso qué va provocando? Pues necesariamente estancamiento, que es el estado en el que se encuentran tristemente muchas personas. Muchas personas están estancadas profesionalmente, muchas personas están estancadas socialmente, económicamente, espiritualmente, que es el peor de los estancamientos. Y la vida sigue esperando de nosotros y de diversas maneras, promoviendo primero, presionando después a nuestro crecimiento. Pero ese crecimiento, insisto, está condicionado a una disposición fundamental, la disposición a cambiar. Y eso nos hace sentir vulnerables, eso nos hace sentir expuestos, lo cual es natural, porque realmente sucede, pero no alcanzaría a justificar que optemos mejor por el estado de estancamiento a cambio de una pretendida y, como vamos a ver más adelante, en realidad temporal, seguridad y estabilidad. Porque por más que queramos mantenerla, por nuestra cuenta, la vida va a generar mayor presión y llegará a terminar por forzar, por sacudirnos de tal manera para que salgamos de esa zona de confort y de una vez por todas crezcamos o desaparezcamos. Sigan con nosotros. Bien, entonces seguimos reflexionando sobre la importancia de la variabilidad en nuestras vidas en contraste con el apego que hay a la estabilidad en nuestras vidas. Y mencionábamos antes de la pausa que pues es importante tener claro que si no optamos nosotros de manera voluntaria por un cambio que sea persistente, que sea fecundo, que implique crecimiento en nuestras vidas, entonces la vida misma se va a encargar de presionarnos para que sea así. La vida se va a encargar de crearnos situaciones que nos pongan a prueba. Y con la idea de que respondiendo ante esas situaciones podamos crecer. De ahí la importancia de la antifragilidad, como lo reflexionábamos en un programa reciente. Pausa. No. Cuando reflexionábamos sobre la antifragilidad, concepto diseñado por el escritor norteamericano Nassim Taleb, de origen libanés, decíamos que la antifragilidad es una cualidad a través de la cual algo o alguien se crece ante la tensión, ante la adversidad, ante la dificultad, que es lo contrario a fragilidad. La fragilidad es una característica por la cual algo se rompe, se colapsa, o alguien, justamente cuando se presenta cierto grado de tensión, cierto nivel de adversidad o de dificultad.
¿Qué es lo que termina pasándole a la persona que optó por ser frágil a base de no abrirse a la variabilidad y por lo tanto a base de no exigirse mejoras continuas en su vida? Se vuelve cada vez más frágil. Y entonces cuando llegue el momento de la puesta a prueba por parte de la vida, pues se va a romper, va a tronar. Y es que la vida, en su esquema evolutivo, no tolera lo que no esté desarrollándose, lo que no esté en crecimiento. Tiende a eliminar, tiende a hacer a un lado a todo aquello que se encuentra en un estado inerte, de reposo, de no cambio. Por eso es una de las grandes decisiones en nuestras vidas, aquella que tiene que ver con la elección entre seguir creciendo en diversos y en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, o detenernos y engañarnos con la idea de que ya al nivel que logramos es más que suficiente, que no hace falta más. Por supuesto que la vida no estará de acuerdo con eso. La vida quiere encontrarnos creciendo justo en el momento de nuestra muerte, porque esa es nuestra gran contribución a todo el proceso evolutivo de la vida misma. Mi crecimiento le reporta beneficios al crecimiento de otros, sea por la vía de la inspiración, sea por la vía de el liderazgo, el acompañamiento, sea por la vía de la enseñanza, cualquiera que sea la vía, nosotros estamos contribuyendo al crecimiento de otros, a la evolución de la vida misma, reitero, a base de estar creciendo nosotros mismos. Pero también sucede lo contrario, a base de no estar creciendo, de permanecer estancados, o peor aún, decreciendo, estamos afectando a otros. Por eso, una persona, por ejemplo, corrupta, le hace daño, aunque aparentemente no sea directamente, pero le hace daño a su familia, le hace daño, por supuesto, a la sociedad, le hace daño a los demás. Una persona incompetente también le hace daño a los demás. Una persona ignorante, lo mismo. Una persona complaciente, mediocre, también. Mientras que una persona honesta, una persona virtuosa, para decirlo de manera simplificada, le hace mucho bien a los demás. Pero eso exige apertura a la variabilidad, que es de lo que estamos reflexionando en este momento, en este programa. Tenemos que decirle no a lo que implique rutina, siempre que sea conveniente, porque a ver, hay aspectos de la vida que tienen que mantenerse así, rutinarios, porque forman parte de un sistema, por ejemplo, horarios, ¿no? O sea, no podemos llegar al trabajo a la hora que queramos, justificándonos en la importancia de la variabilidad. Y un día llegar a las 10, y otro día llegar a las 8, y otro día llegar a las 11. No, por supuesto que no. Hay ciertos esquemas que tienen que ser rutinarios para que funcionemos como sociedad, para que funcionemos como persona, para que funcionemos como familia. Pero eso no significa que todo en nuestra vida sea rutinario. Porque si todo en nuestra vida es rutinario, quiere decir de alguna manera que estamos muertos en vida. Porque no estamos prosperando, no estamos progresando y por lo tanto no estamos aportando en realidad. Y si no estamos aportando, estamos quitando. Entonces, partiendo de la base de que sí, tiene que haber cierta estructura de orden y disciplina y de rutina, hay otros aspectos que no tienen que mantenerse en la rutina. Vamos a poner un ejemplo, por supuesto. O vamos a poner varios, de hecho. Primer ejemplo, en nuestras relaciones, y particularmente en la relación de pareja. Si caemos en la rutina, en la relación de pareja,
estamos empezando a marchitar esa relación. Obviamente no se puede que todos los días se plantee hacer algo distinto en esa relación, no es posible, y tampoco sería sano, pues sería el otro extremo. Pero sí que lo es el que nos planteemos eventualmente, cada ciertos días, salir con una nueva propuesta, tener un detalle, una iniciativa que cambie la dinámica de la relación de vez en cuando para que la mantenga viva y manteniéndose viva, pues siga desarrollándose esa relación. Otro ejemplo lo constituiría, pues, las finanzas personales. Tengo que buscar nuevas formas de incrementar mis ingresos, tal vez volviéndome más competente en mi empleo, o tal vez volviéndome más creativo en mi negocio, y con esa adición de ingresos, pues encontrar formas de invertirlo para que a su vez el dinero empiece a trabajar de una manera mucho más rentable por sí mismo, y entonces ya tenga el ingreso que me genera mi dinero trabajando y más el que genero yo con mi trabajo personal y pueda incrementar la experiencia de prosperidad de mi vida. Ese sería otro caso de variabilidad positiva. Por ejemplo, el cambiar mi régimen alimenticio de vez en cuando, a lo mejor pasar a un tipo de alimentación durante un tiempo que me permita desintoxicarme de lo que me ha provocado mi habitual manera de alimentarme. Lo mismo podríamos plantear de cara al ejercicio, a la convivencia con los hijos, en fin. Como podemos ver, amigas, amigos míos, hay muchos márgenes de variabilidad que podemos plantearnos, más los que la vida misma nos vaya planteando también. Porque no siempre, nos salen las cosas como esperábamos. No siempre todo es como quisiéramos. Hay cambios. Hay dos tipos de cambio, los que la vida nos plantea y los que nosotros proponemos. Bueno, en la medida en que los que nosotros proponemos sean más acertados, en esa medida los que nos plantea la vida no representarán mayor problema porque estaremos en condiciones de hacerles frente a esos cambios gracias a todos los recursos que hemos desarrollado con los cambios que por iniciativa propia hemos planteado a lo largo de nuestra propia vida. Esa es la importancia de que nos abramos a la variabilidad y no solo nos abramos a la variabilidad como algo que esperamos que vaya a suceder en nuestras vidas, sino como algo que procuramos generar en nuestras vidas de una manera consciente y voluntaria. Se vale, por cierto, tener periodos de descanso, de reposo, de reposición. Claro que sí. Tampoco se puede estar estirando la liga todo el tiempo, terminará rompiéndose. Hay que aflojar de vez en cuando. Y ahí se vale suspender temporalmente esos procesos de exigencia a través de cambios que buscamos incorporar en nuestras vidas para mejorar. Pero tienen que ser temporales. Y lo necesario en términos de tiempo para que podamos reponer nuestras fuerzas, nuestra energía y retomar lo más pronto posible ese nivel, ese proceso de excelencia continua. Sí, se valen los descansos, los recesos, pero no se vale el estancamiento. Y no hay que confundirlos. Porque hay personas que dicen, yo ya hice mucho en mi vida, yo hasta aquí. A ver, mientras la campana no suene, siempre hay algo que aportar a la vida. Oye, pero es que yo ya no puedo mayormente crecer, pues porque hasta más físicamente soy impedido por mi edad o por alguna enfermedad. Ok, puedes crecer interiormente. Porque hay una dimensión espiritual también esperando que la trabajemos
para volvernos personas con mayores niveles de conciencia, más agradecidos, más alegres, independientemente de las limitaciones que podamos estar enfrentando en un momento dado. El caso es que no importa la edad, no importa la condición social, física, no importa nada, nada puede justificar que no nos planteemos algún aspecto en el que podamos mejorar, en el que podamos seguir creciendo, como consecuencia de un compromiso con la excelencia. Porque eso es lo que, amigas, amigos míos, está esperando la vida de nosotros. Que logremos la excelencia a base de estarnos tomando en serio un proceso continuo de mejora. Pues seguiremos profundizando en estos planteamientos después del corte. Sigan con nosotros, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre la importancia de la variabilidad de nuestras vidas. Estamos queriendo romper el mito de que hay que buscar la estabilidad a toda costa, que se vale en ciertos periodos de tiempo, como ya lo mencionamos, para descansar, para reponernos, si fuera el caso para recuperarnos, pero no como una disposición permanente. Hay que tender o hay que tirarle a la inestabilidad positiva, ascendente, creciente, que se traduzca en desarrollo personal, en progreso o prosperidad personales. Porque para eso estamos aquí, para marcar una diferencia positiva en la vida de los demás a través de la propia vida. Que por cierto, si no está siendo así, si no estamos marcando una diferencia positiva en la vida de otros, entonces invariablemente estamos marcando una diferencia negativa en la vida de otros. Y esto es algo fuerte, esto es algo grave inclusive. Porque no podemos permitirnos, por decirlo así, darnos el lujo de perder el tiempo, por ejemplo. Si perdemos el tiempo, estará significando que no estamos aportando nada, que no estamos creando nada, que no estamos mejorando nada. Simplemente estamos, si se me permite la expresión, estorbando existencialmente, como un objeto, ¿no? Luego esos muebles viejos ahí que no tienen mayor sentido en las casas, pero que nada más quitan espacio. Pero ahí están, ¿no? Estorbando. Macetas sin plantas, no sé. Ese tipo de cosas. Que nuestra vida sea un referente de todo lo que puede significar vivir. Y no que sea un referente de qué tan pesada se puede poner la vida. ¿Qué tipo de referente estamos siendo al respecto? La gente se está mostrando agradecida porque formamos parte de su vida. O todo lo contrario, se siente desdichada, casi maldecida, porque formamos parte de su vida. Y es que olvidamos o desconocemos el hecho de que la felicidad propia es resultado de nuestra contribución a la felicidad de los demás. No es resultado de una búsqueda egoísta de la misma a costa de la de los demás. En otras palabras, la felicidad es resultado de una aportación, no de quitarle algo a alguien. Y muchas personas viven así, quitándole a los demás, o estorbándoles por lo menos. Entonces viene el momento de hacernos una pregunta importante, seria, profunda. ¿Qué le estoy aportando a los demás? ¿Qué será aquello o no que los demás están agradeciendo gracias a mi presencia en sus vidas? Y eso solo puede ser resultado de que seamos personas en crecimiento. Y eso solo puede ser resultado a su vez
de que estemos abiertos a la variabilidad y mantengamos la rutina, mantengamos la monotonía en el nivel que procede para cierto tipo de cosas que hacen eficiente nuestra vida, pero hasta ahí nada más. No que toda nuestra vida sea así, en piloto automático. Y se trata de una elección personal. Nadie de manera espontánea, digo, eventualmente por algún entusiasmo ahí medio aislado, pero nadie de manera espontánea se propone mantenerse en altos niveles de exigencia. Al contrario, la mente a lo que tiende, ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, es a regirse por la ley del mínimo esfuerzo. Eso es lo que hace la mente. La mente se quiere regir por la ley del mínimo esfuerzo. La mente no tiende de suyo a buscar el crecimiento a base de la autoexigencia. A ver, no hay que confundirnos. Sí busca de alguna forma mejorar, pero como se rige por la ley del mínimo esfuerzo, muchas veces esa forma de mejorar la plantea en términos de trampa, en términos tramposos. Y entonces se quiere lograr la riqueza a través de la corrupción o del engaño, del fraude. O quiere lograr el reconocimiento a través de la imposición. O qué sé yo. Y lo increíble es que a pesar de que eso en el fondo no genera una dicha auténtica, y ya no se diga una experiencia de paz, porque yo he podido constatar en mi labor de coach durante tantos años que no es cierto. O sea, las personas que se muestran exitosas ante los ojos de los demás, pero que en el fondo saben que buena medida su éxito o lo heredaron o es consecuencia de algo tramposo que hicieron, en el fondo no viven en paz. Muchas veces mi oficina se ha convertido en una especie de confesionario, digo, sin que sea la idea ni la intención, pero es gente que ya con el tiempo no soporta no contar la verdad, porque lo que nos hace libres es la verdad, como nos lo enseña Jesús. La mentira no nos hace libres. Y vivimos en una mentira si pretendemos una estabilidad que no es posible. Y además, de acuerdo a todo lo que hemos planteado a lo largo del programa, tampoco es deseable esa estabilidad. Tenemos que abrirnos a cambios constantes. Tampoco se trata de cambiar por cambiar, porque hay personas que son así, cambian por cambiar, porque se aburren muy pronto. Y no, o sea, no es la variabilidad en ese sentido, en el sentido de simplemente estar probando cosas nuevas para divertirse. No, digo, puede ser bueno en ciertos contextos y en ciertas ocasiones, pero no como un común denominador. De lo que se trata es de que nosotros nos planteemos la variabilidad en el contexto del crecimiento. Es decir, lo que me hace mejor persona, no lo que me haga pasarme la mejor nada más, sino lo que me haga mejor persona. Y si lo que estoy haciendo, si lo que suelo hacer no me está haciendo mejor persona, llegó el momento de cambiarlo. Ya sea que tenga que cambiar lo que hago o que tenga que cambiar la manera de hacerlo. Pero el parámetro sigue siendo volverme mejor persona. Si no me estoy volviendo mejor persona, ¿qué creen? Me estoy volviendo peor persona. Eso es lo que le termina pasando a quienes se esmeran en lograr estabilidad en su vida, que además ni la logran, porque fíjense, se da una paradoja bastante graciosa, por cierto. Si se logra cierto nivel de estabilidad económica, familiar, social, lo que sea, profesional,
empieza a experimentarse el temor a perderla, ¿no? Entonces, no se la pasan bien ni logrando la estabilidad, porque inmediatamente la mente, descompuesta como está, empieza a pensar en escenarios en los cuales puede perder esa estabilidad y eso genera estrés. Entonces ni siquiera se llega a disfrutar la estabilidad. Así o más irónico, así o más paradójico. Sucede. En cambio, una persona que fluye por la vida en su contexto más profundo, es una persona que no tiene miedo a lo que pueda venir, porque sabe que lo que pueda venir, independientemente si se trata de algo agradable o desagradable, siempre va a presentar una posibilidad de crecimiento. Siempre. ¿De qué dependerá? De cómo se le tome, de cómo se le asuma, de cómo se le vea. Y en ese contexto, yo poder determinar la mejor respuesta. Pero si yo soy una persona que lo que quiere es evitarse a toda costa complicaciones, problemas, dificultades, cuando la vida llegue y nos imponga problemas, dificultades, ¿qué va a pasar? Pues no voy a dar el ancho simplemente, porque no he desarrollado la capacidad de respuesta. Y no la he desarrollado porque no me he exigido. Y como comentábamos en programas recientes sobre la antifragilidad, mucha gente comete el error, gravísimo error, de darle más importancia por lo mismo a su capacidad de anticipar las cosas que a su capacidad de responder ante ellas. Y a ver, no digo que no sea posible en algunos casos anticipar las cosas, por supuesto que lo es, pero no se trata de una capacidad infalible. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado a la hora de anticipar algo? Sea porque no se dio en el momento que lo anticipábamos o porque no se dio de la manera que lo anticipábamos o simplemente porque no se dio, punto. En cambio, lo que sí puede ser infalible es la capacidad de respuesta, que es la que al final importa. Principalmente cuando las cosas no salen como esperábamos o cuando se presentan cosas que ni siquiera esperábamos. Entonces ahí lo radical, lo contundente es la capacidad de respuesta. ¿Cómo respondo ante esas situaciones? Y para eso se requiere otra vez apertura a la variabilidad. Proponerme cosas nuevas, nuevos desafíos. Y habiéndome propuesto un nuevo desafío, estar dispuesto a completar el proceso que requiera, independientemente de la exigencia que implique, independientemente del tiempo que requiera, del esfuerzo. Pero el nuevo desafío marca mi nueva pauta de vida y eso me mantiene en crecimiento y por lo tanto vivo y por lo tanto feliz. ¿Por qué? Porque estoy aportando algo. Porque si estoy tirándole algo positivo, eso va a ser en beneficio de otros, no solo de mí. Por ejemplo, si me propongo ser ordenado, porque nunca lo he sido, por supuesto que eso va a beneficiar a mi casa, a mi trabajo, a los demás. No se diga si me propongo ser más paciente, si me propongo ser más alegre, si me propongo ser más agradecido. ¿Cuánto nos espera de experiencia de vida? Maravillosa, profunda, si nos disponemos a dar cada vez un poquito más de lo que solemos dar. Entonces ya en la recta final de este programa, amigas, amigos míos, en donde reflexionamos sobre la importancia de la variabilidad, lo que podemos concluir que es, hay que abrirnos al cambio y el cambio que se traduzca en un crecimiento personal. Esa es la conclusión. En vez de sacarle la vuelta a la variabilidad, me abro a ella. La busco, la procuro para crecer. Crecer en términos de salud física, crecer en términos intelectuales,
Crecer en términos económicos, en términos de mis relaciones, en términos espirituales. Tengo 5 ámbitos de crecimiento fabulosos. No me va a alcanzar la vida para crecer todo lo que puedo crecer en todos y cada uno de ellos. Pero por contraste, qué desdichada se vuelve la vida de una persona que ya no se propone nada, no se plantea nada nuevo, que su vida hoy sigue siendo exactamente la réplica de lo que fue hace un mes, un año, una década. ¿Realmente le podemos llamar vida a eso? Creo que tiene más vida, con todo respeto, un animal. Una planta a lo mejor no, a lo mejor sería una vida vegetal. Podríamos llamar al estado de estancamiento el estado vegetativo en el que se puede llegar a encontrar una persona que renunció tanto al derecho como al deber de exigirse. Y los demás pues cargando con esa persona, ¿no? Pues, ¿qué se puede hacer con una persona que no aporta? Pues cargar con ella. Porque tú dijeras, bueno, tiene sentido invertirle tiempo para que mejore, pero no. La mejora no es algo que se puede transmitir, es algo que solo puede plantearse desde dentro de cada uno de nosotros. Se puede proponer la mejora, sí, pero hasta ahí. Pero la persona decidirá. Y si la persona lleva años estancada, mientras más tiempo, más difícil va a ser que se anime a salir adelante, salir de esa situación. Y entonces la vida se va a encargar de consumirla. ¿Por qué? Porque está estorbando al proceso evolutivo de la misma. En cambio, la persona que sigue aportando, pues por supuesto que la vida le conviene que viva el mayor tiempo posible. Hay excepciones, ¿no? Grandes artistas, grandes científicos que murieron jóvenes, bueno, pues también fueron otras épocas. Pero el hecho es que, para mí, la calidad de vida está relacionada con la intensidad asociada al tipo de crecimiento que estamos logrando en esa etapa de nuestras vidas. Crecer, 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 eso es lo de hoy, eso es lo nuestro. Tomando esas pausas, esos recesos, sí, son necesarios. Pero retomando ese crecimiento en cuanto sea posible. Además, estamos próximos a fechas en las que se cierra un ciclo de calendario, y por lo tanto, pues viene bien que nos empecemos a preparar para asumir un compromiso, el típico propósito de Año Nuevo, y un compromiso de cambio que caracterice todo este proceso de mejora a lo largo del próximo año. Tal vez basándonos en la experiencia del año que está terminando, en el que nos encontramos. Un propósito que tenga que ver con cualquiera de los 5 ámbitos que propusimos hace unos momentos. El ámbito físico, que puedo mejorar respecto a mi salud. Puedo mejorar mi alimentación, puedo mejorar mi ejercicio o empezar a hacerlo. Puedo mejorar mi respiración, puedo mejorar mis hábitos de sueño, tal vez. O irme al ámbito financiero. ¿Y qué puedo mejorar? Puedo ahorrar más, puedo aprender a invertir, puedo encontrar un nuevo nivel de ingreso o una nueva fuente de ingreso. O podemos pensar en el ámbito intelectual. ¿Qué puedo aprender el próximo año? Un nuevo idioma, tal vez, algún programa de computación, poder aprender sobre inteligencia artificial, no sé. Aprender una nueva técnica de cultivo si me dedico al campo. ¿Qué puedo aprender nuevo?
En el ámbito de nuestras relaciones, pues, ¿qué puedo mejorar? Mi manera de comunicarme con los demás. Tal vez me puedo proponer escuchar más y hablar menos. Tal vez me puedo proponer servir más, estorbar menos, agradecer más, quejarme menos, cosas que directamente terminan beneficiando a nuestras relaciones. Y finalmente el ámbito espiritual. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo variar en mi ámbito espiritual? Una nueva forma de orar, o tal vez comenzar a orar, la meditación, tal vez, aprender más sobre la doctrina cuya religión profeso. Como podemos ver, amigas, amigos míos, hay muchos ámbitos, muchas opciones para el crecimiento, muchísimas. La cosa es mantenernos comprometidos con al menos uno de ellos para estarlo mejorando. Y ahí sí, cuando lleguemos al nivel en el que podamos decir, bueno, creo que ya alcancé el máximo, o al menos el que para mí interesa, entonces ya me planteo el crecimiento en el otro ámbito de mi vida. Pero se trata de estar creciendo, de estarnos desarrollando y por lo tanto de estar aportando. Sobre todo ejemplo, ¿verdad? Pero junto con el ejemplo, algún tipo de servicio gracias a mi crecimiento personal. Imaginemos lo que puede representar para nuestra familia el que crezcamos mejorando nuestra salud. Y entonces contar con mayor nivel de energía, tal vez el que dejen de tener que cuidarnos o por fin ya deshacernos de un tratamiento médico porque ya nos curamos. O lo que puede significar para los demás el que mejoremos nuestra manera de trabajar, seamos más eficientes, más serviciales o simplemente más cordiales en el trabajo. O lo que puede llegar a significar para los demás el que seamos personas más cultas, el que seamos personas intelectualmente más profundas, que por lo tanto puedan tener temas de conversación más interesantes, más variados. ¿O qué beneficio creen que le reportará a los demás el que seamos espiritualmente más enriquecidos, más serviciales, más atentos, con un nivel de conciencia muchísimo mayor, que a la vez se traduzca en que somos personas tal vez más tranquilas, más confiadas, más optimistas? ¿Realmente creemos que a los demás no les va a beneficiar todo ese trayecto, todo ese proceso de crecimiento personal? Por supuesto que sí. Y es ahí, y solo así, cuando empezaremos a tener una experiencia, es así, espontánea de felicidad, no una experiencia artificial buscada a través del placer, con sus serios inconvenientes. Porque una felicidad buscada así, pues termina hastiando, termina enfermando, en su sentido literal, termina consumiendo, desgastando. Pues, ¿qué tipo de felicidad es esa? Y eso por no hablar de su tremenda temporalidad. El caso es que cada uno de nosotros elige, amigas, amigos míos. Nos abrimos a la variabilidad con la idea de crecer o nos quedamos estancados en la presunta estabilidad con la idea de sentirnos protegidos. También entre comillas. Estabilidad y protección es entrecomillado. Porque es relativo. Porque es subjetivo. Porque además no puede ser permanente. Y más nos vale que nos planteemos un tipo
de variabilidad que genere crecimiento de manera voluntaria, porque si no la vida, insisto, se va a encargar de crearnos un tipo de variabilidad que es la que no queremos, que es la que nos va a poner a prueba, y en donde una de dos, o termina saliendo lo mejor de nosotros, o termina saliendo lo peor de nosotros, lo cual nos lleva a terminar por hundirnos en nuestras vidas. Es elección personal. Hemos puesto en esta reflexión las cartas sobre la mesa para que cada quien decida, para que cada quien elija. Las consecuencias de elegir el crecimiento versus las consecuencias de no elegirlo, de elegir la presunta seguridad y estabilidad y protección. No estamos aquí para eso. Claro, hay etapas en las que sí tiene que ser prioritario protegernos, porque está en peligro realmente nuestra vida, nuestra integridad, nuestra economía, sí, pero no serán las habituales. Entonces aquí la cuestión es, bueno, ¿qué me voy a plantear a continuación en mi vida? ¿En qué voy a decidir crecer? Porque de lo que sí se trata es de que crezcamos. Pues hasta aquí, amigas, amigos míos, nuestra reflexión de esta ocasión. Muchas gracias, como siempre, por su amable compañía. Y pues, Dios mediante, nos volveremos a ver, a escuchar el próximo miércoles. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde sabe que tienen una cita con un servidor para estar reflexionando juntos sobre los grandes temas de la vida. Si quieren contactarme, pueden hacerlo a través de mi correo personal info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.